Imagina cometer un crimen tan espantoso que sacuda al mundo entero y, en lugar de pagar por ello, te conviertes en una figura pública. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurrió con Issei Sagawa, un hombre japonés que, en 1981, asesinó y devoró a una joven en París. A pesar de su confesión y la brutalidad del caso, Sagawa no solo evitó la cárcel, sino que terminó disfrutando de la libertad, convirtiéndose en escritor, entrevistado en televisión e incluso ganándose el título de El caníbal de Japón. ¿Cómo logró burlar la justicia? ¿Qué falló en el sistema para que un asesino confeso quedara impune? Y lo más inquietante, ¿cómo pudo la sociedad convertirlo en una celebridad en lugar de condenarlo al olvido? Issei Sagawa nació en 1949 en Japón, en el seno de una familia extremadamente adinerada. Su padre, Akira Sagawa, era un influyente empresario que dirigía una de las principales empresas de importación y exportación del país. Desde una edad temprana, Issei demostró señales perturbadoras. Era físicamente débil y de complexión pequeña, lo que le generó una gran inseguridad. Pero lo más inquietante fue su obsesión con la carne humana. Según sus propias declaraciones, desde niño experimentó fantasías caníbales, especialmente hacia mujeres occidentales altas y de complexión fuerte, lo opuesto a su frágil cuerpo. Pese a sus pensamientos oscuros, Sagawa llevó una vida aparentemente normal y logró ingresar a la universidad. Sin embargo, su deseo de probar la carne humana solo crecía con el tiempo. En los años 70, mientras estudiaba en Japón, intentó atacar a una mujer alemana que había conocido, con la intención de devorarla. Sin embargo, fracasó en su intento y solo fue acusado de intento de abuso, sin consecuencias mayores, debido a la influencia de su padre. Años después, en 1977, Sagawa se trasladó a Francia para estudiar literatura en la Universidad de la Sorbona en París. Fue ahí donde encontró la oportunidad perfecta para llevar a cabo su macabra fantasía. En 1981 conoció a René Hartevelt, una joven holandesa de 25 años que estudiaba literatura francesa. René era una mujer brillante de mentalidad abierta que creía en la amistad y la confianza. Sagawa, fascinado por su belleza y su complexión fuerte, la invitó a su apartamento con el pretexto de estudiar juntos. Pero su plan era otro. Mientras ella leía un poema en voz alta, Sagawa tomó un rifle y le disparó en la cabeza. Lo que sucedió después fue escalofriante. Desmembró su cuerpo, guardó partes de su carne en el refrigerador y consumió algunos órganos. Según sus propias palabras, lo hizo por placer, porque quería absorber su energía y belleza. Durante los siguientes días, continuó comiendo partes de René y fotografiando el proceso como si fuera un experimento. Su objetivo final era deshacerse del cadáver en un lago, pero su plan fracasó cuando intentaba trasladarlo en una maleta. Un taxista, al notar el peso y el comportamiento sospechoso de Sagawa, alertó a la policía. La policía llegó y cuando los agentes abrieron la maleta, se encontraron con los restos de René Hartevelt. Sagawa fue arrestado inmediatamente. A pesar de la brutalidad del crimen y de haber confesado, sin mostrar remordimiento, Issei Sagawa nunca pasó un solo día en una prisión convencional. Tras su arresto, las autoridades francesas realizaron evaluaciones psiquiátricas que determinaron que sufría de graves trastornos mentales. Los médicos
concluyeron que era legalmente inimputable debido a su condición psiquiátrica y, en lugar de ser juzgado, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Francia. Sin embargo, aquí es donde el caso toma un giro inesperado. El gobierno francés, en un intento por deshacerse del caso, presionó para que Sagawa fuera extraditado a su país, a Japón, en 1984. La familia de Sagawa, con su enorme influencia y dinero, también movió sus contactos para facilitar el proceso. Cuando Sagawa llegó a Japón, fue recluido en el hospital psiquiátrico Matsuzawa, en Tokio. Pero, sorprendentemente, los medios japoneses realizaron una nueva evaluación y concluyeron que no estaba mentalmente enfermo. Para ellos, Sagawa no tenía ningún tipo de psicosis ni desorden que justificara su reclusión en el hospital psiquiátrico. Y aquí ocurrió lo más indignante. Debido a que los documentos legales del caso en Francia fueron sellados y no se enviaron a Japón, la justicia japonesa no tenía bases legales para procesarlo. En otras palabras, no podían juzgarlo porque el caso ya había sido cerrado en Francia sin una condena formal. En 1986, apenas 2 años después de haber sido repatriado, Sagawa fue declarado legalmente libre. Un hombre que había cometido uno de los crímenes más atroces del siglo XX simplemente caminó fuera de la institución sin ninguna restricción. Lejos de ser rechazado por la sociedad, Sagawa aprovechó su infame notoriedad, se convirtió en un personaje mediático en Japón y en otros países. Escribió libros detallando su crimen con frialdad, participó en entrevistas, trabajó como columnista en revistas de contenido erótico y hasta apareció en películas. Incluso hubo programas de televisión en los que se le invitó a hablar sobre su experiencia como caníbal, con un tono casi humorístico. Durante años se lucró con su propia historia sin ningún tipo de castigo o arrepentimiento. Sin embargo, su vida de fama y dinero no duró para siempre. Con el tiempo, la sociedad japonesa comenzó a darle la espalda. Pasó de ser una figura mediática a un hombre repudiado y olvidado. Perdió ingresos, sufrió problemas de salud y terminó dependiendo de su hermano para sobrevivir. En sus últimos años, Issei Sagawa quedó prácticamente en la miseria, postrado en cama debido a un derrame cerebral. Vivió sus últimos días con una salud deteriorada y sin el reconocimiento del que alguna vez gozó. Pero desgraciadamente vivió una longeva vida, ya que murió en noviembre de 2022 a los 73 años. Su caso sigue siendo uno de los más perturbadores de la historia criminal moderna, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la impunidad con la que vivió el resto de su vida. Su vida y su muerte nos obligan a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de figuras infames. No fue solo un fallo legal lo que permitió su libertad, sino también una sociedad que, en su afán de consumo de lo macabro, le otorgó un lugar que jamás debió tener. Coméntame aquí abajo qué opinas tú sobre la sociedad y su extraña fascinación por los criminales famosos. Hasta aquí el caso de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Espero verte en un próximo Caso Perdido. Te veo luego en otro Caso Perdido.